de medios, por favor. Ya está ahora. Si quieres puedes pasar también por aquí con esto. ¿Lo estás pasando tú? No, yo no estoy tocando. Es que queda ahí una cosa rara. Es como que se ha colgado un poco el ordenador, ¿no? Bueno, sí. Vale, así está muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo sé que es una hora mala, ya lo ha dicho Fernanda también. ¿Grito? Vale. Y bueno, este es un trabajo que aunque lo firmamos Josep Manuel, que no sé si ha llegado, no lo veo, es un trabajo derivado del grupo que veis aquí. Somos un grupo de investigación formado por gente de la Universidad de Valencia, del Consejo y de la Universidad de Barcelona, que es el grupo de acceso abierto. Supongo que algunos de vosotros ya lo conocéis por alguno de los desarrollos que hemos hecho. Y esto, bueno, pues es una aplicación web que se presenta, es la primera vez que lo presentamos en público. Como digo, la presentación la firmamos Josep Manuel y yo, pero en cualquier caso es parte del proyecto de este grupo de investigación. Entonces, ¿esto de cuán abierta qué es? La idea en realidad surgió el año pasado cuando Lars, no sé si ha marchado, pero bueno, de PLOS, de Spark y de OASPA hicieron una especie como de guía para determinar cuán de abierto era o cuán de abierta es tu revista. Por eso del How Open is It, pues la traducción, digamos, más fiel, pues sería cuán de abierta, que cuán existe si lo buscáis en el diccionario. Entonces, bueno, pues aunque en nuestro portal web le hemos mantenido lo del How Open is It por la originalidad de esta iniciativa, entonces esto, bueno, pues era un espectro, veis en la plantilla, no se le ve, no importa porque la podéis encontrar en la web, y entonces lo que hacía es introducir diferentes variables con respecto a lo que era la definición de acceso abierto que ya existía tanto en la Declaración de Budapest como en la Declaración de Berlín. Para quien le suene estas dos declaraciones, hay, digamos, dos variables. Una, el acceso gratuito, es decir, el acceso a los contenidos inmediatamente a la publicación o no, después de un embargo, y luego el tema de derechos. Bueno, pues con estos dos, digamos, extremos, lo que hacen es desglosar unos y ampliar otras variables que no se encuentran en esas dos declaraciones. Entonces, aunque no lo vais a ver ahí, pero luego en las siguientes lo vamos a ver, fijaros que esto es como una especie de espectro, de abanico, que va de menos a más. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea original de esta aplicación web? Porque esto es una aplicación en papel. Yo la he utilizado, por ejemplo, en cursos, en el cual tú coges, haces la fotocopia y dices, vamos a evaluar tu revista. Y la gente hace círculos, que era la idea original de este espectro, que, como digo, está traducido a varios idiomas y está en la web disponible en una página de PLOS. Bueno, pues entonces, en este caso, este espectro, que como digo antes, acordaros de lo de gratis y libre, entre gratuito y gratuito más derechos, según dice la Declaración de Budapest y de Berlín. Entonces, aquí lo que hacen es ampliar ese espectro, cogen más variables. Obviamente, algunas de estas dos, digamos, extremos están implícitos en este espectro, pero añaden algunos más que no están ahí, como la interoperabilidad, el diálogo entre máquinas y el depósito automático, es decir, esa interoperabilidad, ese automatismo que hace que implique no un proceso manual de depósito, por ejemplo, de los artículos de revistas en repositorios. Y esas son las dos variables más originales, que son las que veis ahí abajo. Entonces, aquí, digamos que ese espectro se confecciona de menos a más, teniendo en cuenta estas 6 categorías. Los derechos de los lectores, que ahí sí que interviene que la revista sea gratuita desde el momento en que se publique o no. Los derechos de reutilización, que tiene que ver con las licencias que se asignan a esos contenidos. Los derechos de explotación, de quién son esos derechos de explotación, en inglés el copyright o lo más semejante. Los derechos de autoarchivo del autor, es decir, qué versión puede depositar luego en un repositorio, si la preprint, si la postprint corregida del autor o bien la postprint publicada. Y luego estas dos variables, como digo, que tienen que ver con máquinas y con protocolos. Bueno, pues con estas 6, digamos, categorías o variables con respecto a cuán de abierta es tu revista, pues entonces tenemos... Ahora vamos a ver el espectro, no lo voy a decir todo porque luego tenéis en la presentación, pero para que veáis por lo menos los extremos. Entonces, ¿esto para qué lo hacemos? La idea original, y lo explica muy bien en el folleto que confeccionó PLOS, es primero, tanto sirve para el autor, para el lector o para el editor.
Imaginaros una revista, que yo digo, mi revista ya es gratuita, pienso que con eso es suficiente, pero se puede ampliar ese espectro de apertura, de abierto. Entonces, por un lado, cómo desde el punto de vista del editor podemos mejorar, avanzar en el espectro de abierto, y cómo un autor, cuando por ejemplo tiene una política de decir usted tiene que publicar en una determinada revista con estas características de apertura, entonces mirar, evaluar esa revista. Veréis que luego vamos a obtener un porcentaje. Esto no es un ranking, es un, digamos, es un test. Uno entra, evalúa su revista y veremos luego el resultado, digamos, que obtiene a través del portal que hemos creado. Entonces, como digo, tiene varios... está diseñado con estos objetivos. No sé si lo vamos a cumplir, pero en principio no está diseñado para revistas de nuestra área geográfica, es, digamos, universal. Lo hemos probado veréis algunos pantallazos que he hecho para revistas de nuestro entorno geográfico, pero en principio está hecha la interfaz en inglés y en castellano para que pueda ser usado por otras áreas geográficas. Solamente. Bueno, como eso lo vais a tener después, fijaros que de las 6 categorías, desde los lectores hasta lo del diálogo entre máquinas, hay unos extremos, desde el nada, desde el cero, sería no es abierta esa revista, hasta el máximo. Por ejemplo, en el caso de licencias, sería desde que no hay ninguna licencia de reutilización, más allá de lo que dice la ley con el fair use, hasta que utilice una licencia Creative Commons de reconocimiento, por ejemplo. Bueno, pues estas 6 categorías las tenéis explicadas aquí y se pueden ver también en la web. Vamos pasando de una en una, como me queda poco tiempo. Y esto es lo que no es un crucigrama ni un dumbbell, no es un sudoku. Esto, fijaros que de las 6 variables tienen cada una unas respuestas, ¿no? Algunas están los guiones es que no tienen. Entonces, se le asigna, digamos, un valor. El 0 sería, pues nada, no es gratuita, no tiene ningún derecho, o sea, no puedes depositar, los derechos se quedan en la editorial, etc. Entonces, conforme avanza el grado del espectro de abierto, pues entonces la puntuación es mayor. Entonces, esto, digamos, es el sudoku que puede salir de todas esas puntuaciones. ¿Y por qué eso? Bueno, pues al final es como una media aritmética, no es ponderada, de todas las posibles puntuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Uno evalúa su revista, hace el test. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esto que vais a ver. Esto es el portal, esta sí que es la dirección. Como esto es la primicia, podéis probarlo después, pasado mañana, si queréis. Está en esa dirección, que es parte del portal del Grupo de Acceso Abierto. Y esto es el resultado. Esa es una revista de la Complutense, por cierto, que está en nuestro directorio Dulcinea, que es una revista azul, es decir, permite el depósito del autor o de terceras partes en la versión publicada o corregida, que el copyright define que son de los autores y es gratuita inmediatamente a la publicación. Bueno, pues si uno introduce y da esas respuestas, o por lo menos hasta donde yo miré los datos, entonces fijaros que los derechos de los lectores, al ser inmediatamente gratuita, alcanza la mayor puntuación. Como digo, no es un ranking, es como un test para ver, digamos, las debilidades o las fortalezas un poco de la revista, en qué situación está. Este, por ejemplo, es el caso de la Cuadernos de Historia Moderna. Esta es una revista que es gratuita, es de una asociación pediátrica española, pero fijaros que por supuesto, lo del depósito automático, sobre todo, bueno, las médicas que hacen un depósito a veces automático a PubMed Central, pues puede ocurrir, pero no es muy habitual. De hecho, Lars me ha comentado que querían cambiar algunas de las variables, pero como todavía no lo han hecho, pues yo le he dicho que cuando lo hagan lo cambiaremos para ser, digamos, afines a la idea original. Vale, no, ya solamente este es otro caso, quiero decir, simplemente se trata, entréis ahí, es como un test. Y entonces, a quien le interese saber, por ejemplo, con ese barómetro, ese espectro, ver cuáles de las cosas de su revista o qué características de su revista puede mejorar si quiere ampliar ese espectro de acceso abierto. Y eso es todo. Gracias.